5 juegos de PlayStation 3 que parecen de PlayStation 4. La PS3, consola que para algunos será la próxima consola retro, tiene juegos que a día de hoy siguen y nos seguirán impactando visualmente. Juegos que hacían casi explotar esta consola y la ponían al límite máximo de su poder gráfico. Uncharted 3 tiene una grandeza cinematográfica sin igual, mezclando hábilmente su jugabilidad y locaciones exóticas. Es uno de los mejores juegos de la historia en gráficos que simplemente no habíamos visto hasta entonces en ningún otro juego de esta generación. Paisajes hermosos, simplemente me dejan sin palabras. Escenarios que te hacen sacar baba, simplemente arte para los ojos. Es como estar viviendo una película, de ritmo trepidante y sobre todo de momentos antológicos. Un laberinto con numerosos clímax. Visitaremos escenarios muy diversos, a los que el equipo de Naughty Dog ha dotado de personalidad y variedad. Desde los mapas y ambientación desértica, los mapas de ciudad hasta los pueblos perdidos del desierto, están creados con mucho cuidado. Estelares animaciones de los personajes. Drake tiene gran cantidad de movimientos y muchos más variados que nunca. Su forma de caminar por la nieve en Uncharted 2 era característica y estaba muy bien lograda. Sus pasos cansados por la arena son otro hito en cómo trasladar la captura de movimientos a un personaje del videojuego. Las animaciones faciales son increíbles. Lo mejor de todo son las miradas de los personajes. Muchos mapas y modos multijugador brutales que te van a garantizar muchas horas de diversión. Visualmente es de lo mejor que se ha visto en PlayStation 3 y una de las mejores experiencias 3D que se han hecho para videojuegos. God of War 3, lanzado en 2010, tiene gráficos de muy alta calidad y detallados, una trama épica y cinematográfica que nos guiará a través de la historia de Kratos y su lucha contra los dioses griegos. Fuera de la interesante introducción de los créditos, todo lo demás se renderizó en el motor de juego sin añadir efectos de postproducción. Estilo de arte clásico y épico, tenemos un renderizado en tiempo real que permite la creación de efectos de iluminación y sombras dinámicos, así como efectos de partículas y de agua realista, animación de personajes de alta calidad, paisajes épicos y mitológicos, desde las playas de las Islas de los Gigantes hasta las puertas del infierno. Cada nivel es único en su diseño y ofrece una gran cantidad de detalles y elementos interactivos, movimientos de cámara impresionantes. La cámara se mueve y gira en momentos clave para ofrecer una experiencia de juego más cinematográfica. Un sistema de físicas muy avanzado, como la destrucción de muros y edificios y la interacción con objetos y enemigos. Nos quedaremos asombrados por la escala del juego en ciertas partes, cómo el diminuto Kratos se enfrenta contra enemigos y escenarios gigantescos, y cómo el motor gráfico del juego lo mueve todo sin pestañear. Los titanes son 10 veces más grandes que los colosos de Shadow of the Colossus. Es muy efectivo el uso de la transparencia y la transición, como la aparición de niebla y la desaparición de objetos en el horizonte, lo que crea una sensación de profundidad y escala en el mundo del juego. La luz que filtra a través de las hojas de los árboles o se refleja en el agua. La utilización de efectos de texturas y superficies para dar vida a los personajes y los entornos, como la ropa y la armadura de los personajes que se mueven y ondulan con un increíble realismo. Una experiencia visual impactante en todo momento. Beyond Two Souls, lanzado en 2013 para PlayStation 3, de sello propio y lenguaje particular de Quantic Dream, los gráficos para la época son espectaculares, hechos con actores reales para hacer los gestos faciales y todo, en su momento fue un boom. Utiliza un estilo de juego no lineal, plagado de secuencias de flashback y flash forwards. Cuenta con una jugabilidad muy variada, una gran historia, talentosos actores de Hollywood. Es cierto que semejante monstruosidad gráfica puede tener su coste, y se nota en la evolución del motor, muchísimo más pulido que Heavy Rain, con nuevos efectos de partículas, mejor desenfoque, imagen nítida y más estable. Sufre algunos bajones en la suavidad no graves, y se añaden bandas negras arriba y abajo para evitar que aparezcan los cortes de pantalla. De verdad que las condiciones de luz necesarias se acerca peligrosamente a la mismísima realidad. La expresión, iluminación y modelado de las caras es simplemente excepcional, destacando a la misma Jodie y a Nathan. Los escenarios poseen también un altísimo grado de detalle, muchos elementos, partículas, texturas y efectos de iluminación y filtros que hacen de cada escena un verdadero espectáculo visual. Desiertos, instalaciones, calles, ver a Jodie moverse por los escenarios es genial y nos harán detenernos a contemplarlo todo.
El juego es de lo más potente que podemos ver gráficamente en PS3, con un detalle y un acabado espectaculares. Fuego, lluvia, truenos, edificios cayendo, tremendas explosiones y una tensión y una brillante atmósfera bestial. Motorstorm Apocalypse. Este impresionante juego de carreras no es uno más. Recuerdo con la PlayStation 2 con el juego Flatout, donde por primera vez me había impresionado con los efectos de rotura de objetos y el realismo de cómo se te iba rompiendo el auto, pero esto escala a niveles colosales. Todos, pero todos los escenarios sufrirán cambios destructivos en cada segundo, a tal punto de disfrutar más de todo este espectáculo apocalíptico que de la propia carrera en sí. Las carreteras están llenas de detalles, desde papelitos hasta personas en medio corriendo y en el medio de un mundo de destrucción y caos. Lo que más me impacta de este juego es que cada vuelta de carrera es única, es decir, que el circuito lo corres de manera diferente en cada vuelta. El nivel de adrenalina que te da es único, con estructuras cayéndote encima, rutas que se parten, pisos que se hunden, hasta edificios cayendo, autos volando por los cielos, helicópteros que caen y además helicópteros con artillería que usarán para destruirte. Los coches y los escenarios tienen muchos detalles y una muy buena iluminación. En cada choque podemos apreciar el desmembramiento de los coches, motos y demás vehículos disponibles y cómo se van desgastando y destruyendo a lo largo de la carrera. Es un gran espectáculo ver tanto los choques entre los competidores. Divertido, rejugable y muy innovador. No podés perderte este juegazo. Publicado por Ubisoft, Far Cry 4 se lanzó en noviembre de 2014. Debemos navegar a través de impresionantes paisajes montañosos de Kyrat, contemplando misiones y tomando partes en intensas batallas, un vasto mundo abierto que nos permite explorar y descubrir nuevos lugares. Amplia variedad de armas y vehículos para elegir, juego emocionante y lleno de acción. El paisaje es uno de los aspectos gráficos más impresionantes de Far Cry 4. Te sentirás en el Himalaya, lleno de cumbres nevadas, hasta en los valles verdes y los ríos que recorren a lo largo de la montaña. La iluminación dinámica, los efectos de clima y los efectos de partículas también contribuyen a la impresionante experiencia visual que ofrece el juego. La iluminación en el juego cambia en función de la posición del sol y las condiciones climáticas. Los reflejos y sombras en el juego se ajustan en tiempo real. Las expresiones faciales y los movimientos de los personajes son increíbles. Otro aspecto gráfico importante en este juego se da en los animales. Están bien animados y tienen un comportamiento y movimientos que sí que se parecen mucho a los animales reales. Mucha variedad, desde ciervos y búfalos hasta depredadores como leones y tigres. Los animales también interactúan con el entorno y con otros animales, lo que agrega un plus de realismo en lo gráfico. Podemos ver cómo los animales corren, cazan y se mueven de manera natural con el entorno. Los árboles frondosos, hasta las hierbas y las flores que cubren el suelo. La vegetación también es muy interactiva y están muy influenciadas por los efectos climáticos y las condiciones ambientales. Excelente el aspecto gráfico de las armas, que tienen animaciones fluidas y naturales. El fuego y otros eventos en el juego son sorprendentes. Rompe el botón me gusta hasta que explote si quieres una nueva parte de esta entrega. Deja en comentarios cuáles han faltado en este video y estaré muy atento a tus aportes para incluirlos en un video nuevo. Considera unirte al VIP del canal por muy buenos beneficios y a un muy humilde precio. Te veo en el próximo video.